Hijo, ¿puedes venir a darme unas palmaditas en la espalda? Estoy tan agotada. Después de la medianoche, la solicitud urgente de mi madre llegó por teléfono. Como vivo en el mismo complejo de apartamentos que mis padres ancianos, su bienestar siempre tiene prioridad. Así que me apresuré a ir. Mis padres y yo vivimos en apartamentos en esquinas opuestas de un edificio en forma de cruz, y solía disfrutar los 100 metros de camino entre nuestras habitaciones, como un buen ejercicio para las piernas. Habíamos estado juntos hasta las 9 de la noche, así que me preguntaba qué podría haber pasado tan de repente. Esa noche, los 100 metros se sintieron increíblemente largos. Mi padre ya dormía, y mi madre estaba sentada en la sala. Se agarraba el pecho y decía que sentía malestar sin alivio al ir al baño, ni al vomitar, ya que no salía nada. Pasé casi una hora dándole palmaditas en la espalda y masajeándole las piernas, haciendo lo mejor que podía para cuidarla, pero no mejoraba. Fue la primera vez en mis 60 años que le masajeé las piernas a mi madre durante tanto tiempo. También fue la primera vez que observé tan de cerca sus pantorrillas. Mi madre, que había vivido en Aoji, una región lejana del norte de Corea del Norte, se mudó a Seúl, Corea del Sur, después de la liberación de Corea del dominio japonés en 1940. Estaba inscrita en 3er grado de primaria. Pero debido a su fuerte acento de la provincia del norte, fue objeto de burlas, y una vez le rogó a su padre que la dejara abandonar la escuela. Aún así, con el tiempo se acostumbró a la vida en Seúl, y solo usaba su dialecto en casa. A pesar de su baja estatura, era una corredora rápida, y su profesor de educación física la recomendó para el equipo de atletismo. Así comenzó su vida como atleta. Dijo que probablemente fue admitida en la escuela secundaria de 6 años, gracias a sus talentos deportivos. Tal vez por eso sus pantorrillas seguían siendo redondas y bonitas para su edad. Mientras le masajeaba esas piernas, le di gracias a Dios por mantener el cuerpo de mi madre sano hasta sus 90 años y recé para que se recuperara pronto. No era la primera vez que experimentaba tal malestar en el pecho. Después de vivir más de una década en Alaska, mis padres se mudaron a Texas para estar cerca de mi hermano mayor. A diferencia de mi padre, mi madre tiende a tener calor. En retrospectiva, quizá Alaska le convenía más. Cuando llegaron a Texas, no pudo adaptarse al calor y hasta fue hospitalizada. Dijo que los síntomas actuales se sentían igual que aquella vez, algo que tal vez una simple inyección podía resolver. Pero tenía dificultades incluso para sentarse. Cuando dijo que llamáramos al 911, lo hice y la ambulancia llegó en un minuto, ya que el hospital estaba cerca. Es conveniente. Aunque mi padre tuvo que llamar tantas veces a la ambulancia en 2019. Que mi madre decía que pasaba prácticamente cada mes. Mi padre, ahora de 92 años, tuvo varios derrames cerebrales en 2001, justo antes de la tragedia del 11 de septiembre. Y recuerdo que derramó lágrimas por Estados Unidos, mientras veía la tragedia desde su cama de hospital después de una cirugía importante. Se recuperó gradualmente, aunque su pierna nunca recuperó la fuerza por completo, y a menudo se caía. En la víspera de Navidad de 2019, mientras usaba un andador para ir al supermercado cercano, fue atropellado en un accidente con fuga y lo encontraron inconsciente en la calle. Afortunadamente, una abuela afroamericana del edificio que estaba haciendo compras lo reconoció y llamó al 911. Durante la pandemia de 2020, permaneció en casa y no se cayó ni una vez. Pero esta vez, fue mi madre, que nunca solía quejarse, la que necesitó el 911. Cuando llegaron los paramédicos, la subieron a una camilla. Y no pude ir con ella en la ambulancia. Tuve que seguirlos por mi cuenta. En urgencias, el médico sospechó inmediatamente de COVID-19 y dijo que todos necesitábamos hacernos la prueba. Pensé que solo era un golpe de calor. Ahora, la ansiedad me dominaba mientras esperaba. Era agosto de 2020 en plena pandemia. Yo había tenido un leve dolor de garganta durante unos días, y había estado tomando medicinas para el resfriado.
Ahora me preocupaba que también fuera COVID. Los resultados llegaron, mi madre dio positivo. Nos dijeron que debíamos aislarnos por 2 semanas, permanecer en habitaciones separadas, evitar hablar cara a cara e incluso comer por separado. Fue un torbellino de preocupaciones, el riesgo de infecciones secundarias o terciarias y la carga sobre todos con quienes habíamos estado en contacto. Después de solo una inyección, mi madre se recuperó milagrosamente en cuestión de horas, tanto que hasta el médico se sorprendió. Ella no podía creer que tenía COVID. Aún así, mi padre y yo fuimos examinados por un técnico clínico proporcionado por la empresa. Días después, todos fuimos confirmados positivos. Mi lugar de trabajo entró en modo de emergencia. Y comenzó nuestro infierno personal. Afortunadamente, nuestros compañeros de trabajo y la familia de mi hermano dieron negativo. En aquel entonces, el término portador asintomático no era común. Así que era desconcertante que mi padre y yo diéramos positivos sin prácticamente síntomas. Aún así, seguir los protocolos de cuarentena fue agotador. Agradecíamos no haber contagiado a la empresa. Comparados con los casos críticos que se reportaban en los medios, no nos sentíamos como pacientes reales, y era frustrante que nos trataran como tales. Pero el malestar del aislamiento era muy real. A mi padre no le molestaba quedarse en su cuarto. Pero a mi madre activa, que siempre salía a hacer compras o a cocinar para otros, le resultaba insoportable estar encerrada, sola, sin ver siquiera a los vecinos. Mi madre había pasado toda su vida organizando el hogar, preparando 3 comidas para mi padre y cocinando o preparando kimchi para familiares cercanos. Aprendió economía doméstica en la secundaria bajo la guía del director de la escuela y aún aplica esas lecciones. Insiste en que la comida debe ser 20 sabor y 80 presentación, y crea diferentes guarniciones para cada comida. Incluso tejía estropajos y hacía mascarillas a mano, impresionando a muchos. Para alguien como ella, no poder salir ni hacer nada era como una prisión sin rejas. Y yo fui el que quedó atrapado en medio. Hijo, no quiero estar sola, necesito alguien con quien hablar, sé que es COVID. Pero ¿cómo voy a quedarme sola todo el día? Mi padre estaba bien solo, pero mi madre no. Tenían ritmos diferentes. Mi padre se dormía a las 5 de la tarde, se despertaba al amanecer y pasaba horas viendo sermones en YouTube. Y leyendo la Biblia, rara vez hablaba. Aunque ambos habían vivido guerras y la ocupación japonesa. Mi padre parecía fijo en su mundo solitario. Mi madre, tan fuerte y valiente en su juventud, aún era como una niña asustada por la noche. No podía dormir sola. Cuando mi padre estuvo hospitalizado antes, incluso llamó a mi hermano mayor para que se quedara con ella por miedo. No me había dado cuenta hasta entonces de lo delicada que realmente era. Finalmente, ganó la culpa. Está bien, mamá. Vivamos juntos. ¿A quién le importan las reglas? Si estás sola, eso es peor. Incluso si morimos mañana, quiero que hoy sea pacífico para ti. Si perezco, que perezca. Así que compartimos comidas y veíamos televisión juntos. Usábamos mascarillas todo el tiempo en la casa, un gesto incómodo pero necesario. Aunque me sentía mal por mi empresa y los vecinos, creía que eventualmente daríamos negativo. Afortunadamente, la empresa nos enviaba comida. Pero cada vez, mi madre decía que le recordaba a la película Ben-Hur, la madre y la hermana leprosas recogiendo comida en la entrada de la cueva. Así no deberían vivir los humanos, decía, pero lo aceptaba igual. Se había casado con mi padre, quien aún estaba en servicio militar tras la guerra de Corea como traductor. Y el único lugar para citas en esa época era el cine. Tal vez por eso recuerda todos esos títulos y actores clásicos tan vívidamente. Incluso ahora, pide ver esas películas antiguas. Y a veces las descargamos y las vemos juntos. Al final, todos dimos negativo. Cuando recibimos los resultados, mi madre me abrazó y repetía gracias, Señor. Mi padre añadió, volvámonos mejores creyentes, y ella respondió amén, amén.
Ese momento se sintió como si las nubes se apartaran tras una larga tormenta. Había estado insensible, sin poder disfrutar del cielo ni de las flores. Pero ahora mi corazón se sentía claro. Si yo me sentía así, imagina mi madre. Me di cuenta entonces de lo preciosa que es la vida cotidiana. El haber sido forzados a pasar esos días juntos, me ayudó a entender y apreciar a mi madre más profundamente. Ahora que entra en el tercer acto de su vida. Ha recibido las 3 dosis de la vacuna contra el COVID y está más saludable que nunca. Aún ve las noticias y llora. Por los pacientes y trabajadores médicos de todo el mundo. Supongo que ya no es solo un problema de otros. Pero ¿tenemos esperanza, no es así? La esperanza de que algún día, volveremos a esos momentos cotidianos que solíamos dar por sentados. Y estoy seguro de que, cuando lo hagamos, se sentirán más preciosos que nunca.